Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Bienvenidos a un estudio más de Hebreos. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Gracias, amado Dios. Bendito y alabado eres. Te damos gracias por ser nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro amado Salvador. Gracias. Gracias porque podemos siempre estar en comunión contigo, Padre. Siempre que nosotros, Señor, te podemos buscar con libertad, porque tú nos has hecho libres de condenación, libres del pecado. Gracias por darnos victoria espiritual a todos. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a tener esa bendición, Señor, de vivir en comunión contigo, Padre, y también de vivir en comunión con todos nuestros hermanos. Hoy oramos por hermanos que están en situaciones bien difíciles, Señor, en las que tú eres el que puedes. Tú puedes obrar. Tú eres fiel y tú lo vas a hacer de una manera poderosa, Señor. Estamos confiando, Padre. Estamos creyéndote a ti que tú harás, que tú te vas a manifestar y que vamos a ver, Señor, respuestas a las peticiones que tenemos. Tenemos, Señor, muchas peticiones de sanidad, de provisión, de protección, de victoria espiritual, Señor. Gracias porque en cada una de esas peticiones tenemos fe que vamos a ver tu mano poderosa obrando. Gracias en el nombre de Cristo. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Es un privilegio que podamos reunirnos para poder estudiar la bendita y poderosa palabra del Señor. Estamos estudiando un capítulo que tiene tantas cosas preciosas que nos tienen que hacer pensar, reflexionar, ubicar nuestra fe, ¿va? Porque aquí hay doctrina Totalmente fuerte, ¿verdad? Y una cosa interesante es, amado hermano, no podemos dejar de crecer. Debemos seguir avanzando, creciendo, y cada vez ese crecimiento debe de ir amarrado a creer más y de mejor forma en la palabra del Señor, a creer la palabra de Dios. Y establecer este principio de crecimiento. Es Dios el que nos va a ayudar a crecer. Amén. No es mi esfuerzo, no es mi disciplina. Sí, requiere mi esfuerzo, mi disciplina, pero lo que hace, lo que produce ese efecto es el poder de Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Mire cómo dice la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No le quité el 13, hija, quité el 13, pon el 12, pon el 12, pon el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cómo era la obediencia de ellos? Siempre, constante, Ahora, estable. ¿por qué? ¿Por qué? Porque eran pilas, porque eran bien consagrados. No. Fíjese que es bien interesante, hermano, porque eso lo voy a explicar. ¿Por qué ellos eran tan pilas para obedecer? Dice el verso 12 que eran pilas para obedecer, pero ¿por qué? Tan pilas que obedecían siempre. Ajá, mire el verso 13, ¿cómo dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que produce ¿cómo? El querer. ¿Quién es el que me pone a mí? Obedece, Danilo, obedece. Yo, es que como yo soy tan entrenado que digo, yo tengo que obedecer. No, es el Espíritu Santo el que me enamora,
Esto es como un bajón para muchos orgullosos, ¿verdad? Que ya nos empezamos a sentir así, no, hombre, qué pilas yo. Y nos dice, siempre han obedecido, pero porque yo quiero y te doy eso para que obedezcas. Él da el querer Como el hacer. como el hacer. La disposición. No, es que yo pongo mi disposición. No, ni siquiera eso podemos nosotros. Dios la pone. Ahora, ¿usted cree que la disposición suya es mejor que la que Dios le va a dar? Dele. Y es que fíjate que en mucha de esta iglesia cómoda y muy como moderna, una de las cosas es tenga un corazón dispuesto a Dios. Y yo entiendo lo que quizás están tratando de decir, pero el querer y como el hacer, esa disponibilidad, el que la da es el Señor, es que toda la gloria es para Mire, Él. o sea, ¿cómo deberíamos de orar? Señor, dame siempre el deseo. Exacto. Dame siempre la disposición. Así deberíamos de orar. No ofrece, Padre, yo te ofrezco mi disposición. Sí, entréguela para agarrarla de Dios mejor. Eso sí, ahí sí. Entonces, mis amados hermanos, ese es el punto central acá. Amén, así es. Ahora, vamos, verso 4 hasta el 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy bien. Aquí está... Aquí la cosa está complicada. Se está complicando un poquitito más, ¿verdad? El versículo 3, ¿cómo pudiéramos decir? El versículo 3 es como una introducción, Es ¿verdad? una introducción a lo que viene en el verso 4 al 6, donde el autor enseña que para mucha gente el verdadero arrepentimiento ha llegado a ser algo imposible. Es que volvámoslo a leer. Mire pues, mire lo que está Verso diciendo. 4, ¿verdad? Porque es que Imposible para los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. y el verso 6, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, mire, verso 4, es imposible para cierto grupo de personas, es imposible que sean nuevamente renovados porque recayeron. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, digamos, está diciendo aquí este versículo que hay algunas personas que recayeron y que es imposible que regresen al camino de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura, porque así se lee. Eso es lo que a leer a primera vista usted pudiera llegar a concluir. Ahora, en los capítulos precedentes, el autor ha estado exhortando a los lectores para que no sigan el mal ejemplo de ¿quiénes? De los israelitas que salieron de Egipto y fueron destruidos por Dios. ¿A causa de qué? De su incredulidad o apostasía. Ya estudiamos capítulos atrás cómo el Señor les recuerda, cuidado, y son como aquellos que reclamaron en las aguas, cuidado, son como aquellos que viendo el poder de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, todos los días mientras iban en el desierto, aún así no creyeron. En el capítulo 2 hay una advertencia, específicamente en el versículo 1. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está advirtiendo del peligro de deslizarse como consecuencia de no atender, de no obedecer las cosas que se han oído. ¿Cuáles son esas cosas que se han oído? Las del Evangelio. El Evangelio. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Del Evangelio de cambio, del Evangelio de vida nueva, del Evangelio poderoso del Señor. Correcto. Ahora, si el Señor envió sus juicios sobre los israelitas que no creyeron en las palabras dichas por medio de ángeles, es decir, en la ley promulgada por Moisés, ¿cuánto más terrible será el castigo para los que desprecian el santo Evangelio del Hijo de Dios? Bien, el capítulo 2, ahí resumido. Ahora, en el capítulo 3 y en el versículo 4,
el autor vuelve a insistir en el latente pecado de apostasía que puede cometer los que alguna vez han escuchado la palabra del Señor. Pues así como los israelitas en el desierto, es posible escuchar muchas veces la voz del Señor. Correcto. Y es posible ver sus maravillas y con todo eso endurecer el corazón y no prestar atención a sus palabras, lo cual es motivo de provocación para que su ira descienda sobre los incrédulos. Correcto. Ya Escuche, incrédulos. El capítulo 2 dijo cuidado. Capítulo 3 y 4 dice cuidado. Ahora, el 5 y el 6. En medio de la gran enseñanza sobre el sumo sacerdocio de Cristo, de nuevo se repite la advertencia contra los que cometen el pecado de apostasía o incredulidad. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de unos que es imposible. Exactamente. Y cuando quiere decir imposible, ¿qué quiere decir imposible? Imposible. Mire, hay un grupo de personas. Entonces, vamos a ver aquí, del verso 4, 5 y 6, la enseñanza que tenemos que sacar. Hay un grupo de personas que recayeron, para los que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Sí. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Ahora, un análisis muy superficial, sí, y muy simple y tristemente muy creído sería este. Hermano, ya veo. hay gente que puede perder su salvación. Y un análisis también con mis ojos queriendo leer eso. Rapidito y llego a esa conclusión. Ahora, hay salvos que no van a llegar al cielo según este versículo. Amado hermano, mire pues, dice, es imposible. ¿Qué quiere decir imposible? Imposible. Ahora, entonces quiere decir que si un creyente recae, es imposible que sea renovado por el arrepentimiento. Usted sabe que hay iglesias, sectas cristianas que creen que si una persona recibió a Jesucristo y cometió un pecado, ya hay que sacarlo de la iglesia. Hay que borrarlo del cielo. Y si vos le decís hermano a esa persona, te ponen en disciplina. Yo estoy cometiendo un pecado oculto. Vos no lo sabés y me decís hermano. Ya estuvo. Ya estuvo que por mi pecado vos también saliste ganando. Entonces, mire qué interesante, hermano. Si usted cree que lo que aquí está diciendo es que hay salvos que no van a llegar al cielo, también usted tiene que creer que no se puede reconciliar a una persona. Porque aquí dice, mire, es imposible que después de recaídos, dice el verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El verso 6, leámoslo como dice. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está bien, diga que es imposible. Diga usted, yo creo que hay creyentes que no van a llegar al cielo. Muy bien. Entonces también tiene que creer lo que sigue diciendo aquí, que hay gente que aunque se arrepienta, ya no va a poder ser renovado. Sí, es que al creer lo que algunos creen de esto, entonces lo que quiere decir es, eso de se reconcilió fulano no puede existir. Exactamente. Si interpretáramos así la escritura. Y es que el problema es que mucha gente toma estos versículos fuera de su contexto, fuera del mensaje real de la palabra, y empieza a promover la verdad, de decir la verdad entre comillas. Ay, no, es que él ya falló, ya quítenlo, bórrenlo. No se puede. Ahora, hay iglesias donde creen que hay cristianos verdaderos que no van a llegar al cielo. Pero creen que sí se pueden reconciliar. Exacto. Entonces, creen un pedazo y el otro pedazo no lo creen. No se puede. O sea, una de las cosas para la Biblia, para el estudio de la palabra, es que debemos creer un mensaje consistente. Correcto. Coherente con todo lo que vamos diciendo y lo que vamos estudiando. Mire pues, versículo 4, mire lo que dice el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Va. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Quién es este? ¿Quién es el que fue iluminado, que gustó del don celestial, que fue partícipe del Espíritu Santo?
Y como dice el 5, y gustó de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, ¿quién es este? Un creyente. Un creyente. Ujú. Ahora, y el verso 6 dice, si ese creyente recae, ya no se puede renovar. Porque está comenzando la cláusula con el verso 4, es imposible. Es imposible. Ahora, si usted lee todas las características de esta persona, no es cualquier creyente. No, Es no, un no, creyente, hermano, que ha disfrutado cosas maravillosas. Ahora, mire pues, si usted dice, este es un creyente, buen creyente, ¿por qué? Porque fue iluminado, gustó del don celestial, hecho partícipe del Espíritu Santo, gustó de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Este es un buen creyente. Ahora dice esta porción, superficialmente la puede interpretar, que está diciendo que un buen creyente que un día pecó, o sea que recayó, como dice aquí el verso 6, Y recayeron. ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Ahora, yo sé que en muchas iglesias creen que hay buenos creyentes que no van a ir al cielo. Yo no creo eso. No. Y no estoy diciendo que va a ir al cielo Por malo. cualquier moco echumpe. No. Y este estudio nos va a servir para establecer esas bases. Lo que yo le estoy diciendo es que yo no creo que no haya oportunidad para que un pecador, un hermano, un fiel cristiano que falló, sea perdonado y renovado. Exactamente. Yo no creo que no haya oportunidad. Pregúntele al rey David, pregúntele a Abraham, A que Pedro. mintió, pregúntele a Pedro que negó a Jesús, O sea, sí, pregúntele a Noé que se emborrachó. si nos, Y usted lo va a hallar en la lista de la fe en Hebreos 11. si Adelante. nos vamos al tenor de toda la palabra, hay segunda oportunidad. Entonces aquí me está diciendo, ¿y entonces qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Vayamos por partes. Esto nos indica que lo más probable es que algunos lectores de la carta se pudieron haber visto tentados a regresar al judaísmo, ya que existía cierta similitud entre las doctrinas básicas de la fe cristiana Y la fe judaica. y la fe judía. Ahora, recordemos que los judíos hablaban también de arrepentimiento, como estudiaba la semana pasada, de la fe en Dios, los lavamientos o bautismos, la imposición de manos, y los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en el juicio de Dios. Lee Hechos 23:8, te vas a dar cuenta. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Qué afirman? Que hay resurrección, Que hay ángeles, que hay ángeles, que hay que hay espíritu. Entonces, mire, ellos creían eso. O sea, de lo que estamos hablando, Ajá. tratemos de recordar lo que estudiamos la semana pasada. Esa tentación de venir y decir, yo prefiero estar ahorita ya sabiendo lo que sé de Cristo, en la comodidad de practicar mis rituales para salvar mi pellejo. Así que aparentemente no había mucha diferencia entre ser cristiano Y el ser y judío. ser por encima. ¿Ha visto usted esos cuadritos donde ponen similitudes entre A y B? Entonces, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no. Quizás el creyente decía, esto se parece. Yo creo en la más o menos. resurrección. Sí, Yo creo en el juicio eterno. ya la hice. Yo creo en la vida eterna. Yo creo en Yo Dios. creo en ángeles. Yo tengo fe en Dios. Entonces, ¿qué me impide seguir de este lado con los beneficios de este? Porque, ¿sabe? Piensa en esto. El que viene y dice, no, yo no voy a comer cerdo. Yo no voy a comer cerdo, pero como estoy jugando entre las dos aguas, un día digo, no, hoy soy de los que come cerdo y me echo mi chicharrón. Y mañana ya no soy de esos porque me conviene no comérmelo. De eso estamos hablando. Qué interesante, ¿verdad, mis amados hermanos? Yo sé que no es fácil asimilarlo. Ahora, para nosotros hoy que estamos viendo la película, ¿cómo sería para ellos, hermano? Después de una vida de estar practicando y creyendo de esa forma. Qué interesante, ¿verdad? Seguimos mañana con este estudio. Amén.